Bueno, a ver, ¿están mirando la pantalla? Sí, Doc. Bueno, bien, entonces, ¿a qué nos referimos con lo que es el estudio de las enfermedades tropicales? Es justamente aquella patología infecciosa que se presenta en estas áreas consideradas tropicales. Y nos vamos a enfocar básicamente en los elementos biológicos, ecológicos y etológicos. Ustedes pues no simplemente van a dedicarse a la parte estrictamente biológica. Como les decía, estas son afecciones que ameritan también un conocimiento de lo que es la salud ambiental y además el comportamiento humano, que es lo que permite o facilita la diseminación de estos problemas. Comencemos entonces hablando de lo que es el Ecuador. Es un país tropical. Tropical por la ubicación geográfica. Siempre hablamos de que estamos en la mitad del mundo. Y esta estructura geográfica, pues, permite que se reconozcan ciertas características de tipo ambiental que nos da esa consideración de un trópico, es decir, de un clima cálido, de un clima bastante elevado y proclive a la diseminación de estas enfermedades. Pero además de eso tenemos regiones en las que hay climas templados y climas fríos, es decir, tenemos las tres regiones en el país y no es exclusivamente la región tropical, que sea la costa o sea el oriente, sino también en la sierra que tenemos características que permiten pues la aparición de estas enfermedades. Pero el Ecuador también es un país tropical, es un país como Macondo, es decir, que tenemos aquí unos comportamientos bastante disímiles y bastante complejos de entenderlos. Y eso es lo que nos genera esta susceptibilidad para adquirir una determinada afección. El mejor ejemplo de esto es lo que nos está pasando con el COVID-19. Pues cada ocasión que se da un feriado, pues viene luego la consecuencia de que no hay compromiso en cuanto a las normas de protección, a las normas de autocuidado que nosotros debemos tener. Porque somos así, pues nos encanta eludir la norma, nos encanta hacer la trampa. Y esa forma de ser de los ecuatorianos, pues es un componente de estudio sociológico importante y por eso es que se considera también pues el Ecuador como un país tropical. En segundo lugar, nosotros nos encontramos aquí con una gran diversidad de afecciones. Yo utilizo este término mosaico epidemiológico. Ustedes posiblemente en epidemiología o en otras asignaturas habrán escuchado o habrán estudiado sobre lo que es la transición epidemiológica, pero yo no soy muy partidario de utilizar esos términos, sino más bien hacer una aproximación a nuestra realidad. Nosotros tenemos una mezcla de afecciones, enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades producto de la accidentalidad y la violencia, y aquellas afecciones crónico-degenerativas. Entonces, esta es la configuración del mosaico epidemiológico. No es que estamos hablando de que ya hemos dejado las enfermedades infecciosas y estamos en transición hacia las enfermedades del primer mundo. No, si tenemos una mezcla, tenemos una conjunción, entonces es mejor utilizar este término del mosaico epidemiológico ecuatoriano en el que nosotros vamos a entender cuál es nuestra realidad.
Y en tercer lugar, ¿por qué estudiamos medicina? ¿Cuál va a ser nuestra tarea como médicos? Y ahí tienen ustedes, pues, cuál es el propósito de la educación médica. Formar profesionales que estén interesados más en la salud que en la curación. Y esto tenemos que entenderlo bien, porque desde la conceptualidad de lo que es la salud, hablamos del completo estado de bienestar y la curación es exclusivamente una de las estrategias de la salud. Entonces nosotros no nos estamos formando exclusivamente para curar, nosotros nos estamos formando para ser médicos que garanticen salud en la población. Y salud tiene 4 estrategias: promoción, prevención, curación y rehabilitación. Entonces, curar viene a ser una parte de este conjunto, de este todo que es la salud. Y por ello, pues, nosotros no debemos dedicarnos exclusivamente a hacer una reducción sobre la búsqueda de información de tipo biológica, sino que tenemos que buscar también información sobre condiciones sociales, sobre condiciones ambientales, que expliquen la presencia de estos problemas que afectan a la salud de la población. En este sentido, entonces, entendemos qué es el entorno biopsicosocial, en dónde se encuentran las personas y en dónde se encuentran las comunidades. Esto es lo que significa geografía médica, es decir, el estudio de los componentes, de los elementos de la geografía que explican la presencia de los daños de la salud. ¿Cuáles son estos elementos o componentes sociales, económicos, políticos, culturales y ambientales? Por eso entonces hablamos de un entorno biopsicosocial, es decir, la conjunción de todos estos componentes que le dan la caracterización a una región para que sea considerada de más o menos riesgo en la difusión, en la transmisión, en el aparecimiento de determinado proceso patológico. Aquí está la primera tarea que ustedes van a hacer para la próxima semana. Ustedes van a revisar en qué consiste cada uno de estos componentes y de qué manera estos intervienen en la presentación de las enfermedades infecciosas. Entonces, a ver, todos ustedes tienen que hacerme un breve ensayo de unas 2 hojas sobre el desarrollo de estos componentes. Entonces, ¿qué son los componentes sociales y de qué manera intervienen en la aparición de las enfermedades? Igualmente los económicos, los políticos, los culturales y los ambientales. Así que tengan esto en cuenta porque aquí está la primera parte de su trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a conocer cómo es nuestro país, qué pasa con el Ecuador para que sea tan diverso en cuanto a la presentación de enfermedades y particularmente por qué las enfermedades infecciosas se presentan pues de una distribución distinta en la costa, en la sierra, en el oriente. De estas afecciones, perdón, de estos componentes, de estas caracterizaciones de la geografía, viene el perfil sanitario. ¿Qué es esto? Es la evidencia de los daños a la salud, enfermedades emergentes, reemergentes, persistencia de enfermedades intratables. Entonces aquí pues miren ustedes lo que tenemos en este momento. COVID-19, una enfermedad emergente. Enfermedades reemergentes, como es el caso de la tuberculosis. Persistencia de enfermedades intratables. Paludismo, Chagas,
leishmaniasis. ¿Por qué son enfermedades intratables? Porque pues ustedes van a explicarse el por qué se produce una situación de esta naturaleza, de que no pueden ser adecuadamente enfrentadas porque simplemente el Estado no se preocupa. Estas son las llamadas enfermedades olvidadas, aquellas que quedan de lado, porque realmente pues no dan réditos políticos a quienes las enfrentan. El perfil sanitario también está basado en los determinantes sociales, que ya los vamos a ver. Estos tienen relación con la economía, con la producción, con la recreación, con la vivienda, con el trabajo, con el vestido, con la movilidad. Y todos estos son determinantes que hacen que se produzca pues mayor o menor incidencia de determinado problema. ¿Y con qué recursos contamos? Recursos económicos, recursos financieros, administrativos, y también dentro de los recursos, pues aunque ahora no se lo habla así como el recurso humano, sino como el talento humano, que está orientada hacia lo que es la prevención, el diagnóstico y manejo de estas enfermedades. Esto es lo que se conoce como el diagnóstico de salud de una comunidad, que ustedes tendrán que hacerlo justamente cuando vayan a hacer su medicatura rural. ¿Cómo explicamos la carga de la enfermedad aquí en nuestro país? Esto ya lo han tratado, lo han revisado, pero vale la pena en que insistamos, porque de lo contrario no vamos a poder enfrentar adecuadamente los problemas. No es simplemente el hecho de que tengamos el conocimiento teórico, sino que tenemos que ser proactivos, tenemos que convertirnos en líderes para buscar la mejor solución a los problemas. ¿Cuáles son estos elementos que inciden directamente sobre la carga de la enfermedad? Una pobre economía. Estamos en este momento en una situación calamitosa. No tenemos dinero para nada. El Estado prácticamente está quebrado, aunque los estados no quiebran, pero está sin dinero, no tiene cómo poder enfrentar una condición como la actual. Mala distribución de recursos públicos, pues eso ya ustedes tienen que ir reconociendo. Siempre se ha hablado del centralismo, del beneficio que tienen determinadas zonas en detrimento de otras. Hay una inadecuada gestión y gobernanza del sector salud. Pues acabamos de pasar por este problema de la campaña de vacunación y miren ustedes cómo se ha quedado evidenciado ese problema en el hecho de que el plan de vacunación fue un verdadero fracaso. ¿Qué lleva a la reflexión? Que pues no está estructurado adecuadamente el sistema de salud y eso pues no permite que se haga una adecuada distribución de responsabilidades. El financiamiento que debe tener cada una de esas actividades se lo da pues a criterio individual. Lamentablemente, otro de los elementos que vemos es la escasa participación comunitaria. ¿Por qué razón? Porque ya la comunidad se ha cansado, se ha hostigado de tantas ofertas y de tantos compromisos que se hacen sin que se haya concretado algo efectivo. Las mingas comunitarias, que eran básicamente esos encuentros en donde las personas estaban buscando un mejoramiento de su condición, pues como que ha perdido peso y ahora nadie quiere involucrarse, sino que quieren simplemente que se reciba todo a cuenta del Estado. Y ahora es cuando necesitamos reactivar esa participación comunitaria para el tema específico de salud y particularmente de la pandemia del COVID-19. Un escaso nivel educativo de la población. Miren lo que ha pasado con esta forma de manejo virtual, que la UNESCO ha determinado que hay una pérdida sensible en la capacidad de aprendizaje. Y eso, pues, ¿a qué conduce? A que no se entienda por parte de la comunidad cuáles son
los elementos que nosotros tenemos que solicitar para que ellos también sean parte de las soluciones. Y finalmente, pues esta caracterización geopolítica, ¿a qué me refiero con eso? Pues a la división que hay provincias o hay ciudades que tienen una mayor ventaja sobre las otras por las relaciones que tienen sus representantes con el nivel estatal. ¿Qué ha pasado históricamente con el papel de la medicina? La patología infecciosa, que hasta ahora se mantiene, ha sido la que ha primado en las acciones que se han llevado a la práctica. Los primeros hospitales, las facultades de medicina, fueron creadas con esa visión, con ese propósito de atender las enfermedades infecciosas. Y el descubrimiento de los agentes, el descubrimiento de los vectores, el desarrollo tecnológico ha estado más enfocado en la patología infecciosa. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué, si se ha invertido, si se ha gastado, si se ha dedicado tanto esfuerzo, no se ha logrado controlar o evitar las enfermedades infecciosas? Por los elementos que hablamos anteriormente. Elementos que tienen que ver con el ambiente, que tienen que ver con la parte biológica, tanto de los seres humanos cuanto de los organismos patógenos, y los comportamientos etológicos que vamos a ver. Para tratar de conseguir pues una mejor atención a las enfermedades infecciosas, se optó por la construcción de servicios, centros, subcentros, hospitales de tercer nivel, pero seguimos en las mismas situaciones. Es decir, tenemos la misma incidencia, prevalencia e incluso más que años anteriores en determinados procesos. Y entonces, ¿a qué conduce esto? A que ahora volvamos hacia la atención primaria de salud e incluso pues hablamos de la atención primaria renovada con el propósito de darle a esa atención de primera instancia, del primer contacto que tiene la población con los servicios de salud, la importancia y el peso específico dentro de las resoluciones del presupuesto, de la política, del pensamiento mismo de lo que es el Estado y la propia comunidad. Y cuando hablamos de cultura médica y salud, ¿cómo miramos nosotros el problema o el proceso de salud e enfermedad? Somos un país diverso. Incluso cómo se define constitucionalmente. Es un país pluricultural, multiétnico. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? De que tenemos diversas formas de mirar el proceso salud-enfermedad. Desde lo que son procesos que vienen arraigados desde épocas inmemoriales hasta condiciones actuales que permiten, que facilitan la difusión de estas enfermedades porque no se toman en consideración los consejos, las recomendaciones, las prescripciones. ¿Cuáles son estos condicionantes etológicos? ¿Qué quiere decir etológicos? De conducta, de comportamiento. Y aquí miran ustedes patrones de conducta, saberes ancestrales que involucran también ciertas conductas, ciertos comportamientos, paradigmas, cómo creo yo, cómo estructuro mi pensamiento sobre lo que es el proceso salud-enfermedad. La existencia de mitos. ¿Qué son los mitos? Pues son conocimientos que no tienen ningún sustento científico, son creencias populares.
sobre las cuales nosotros también tenemos que trabajar para desecharlos, porque de lo contrario, pues van a resultar que son un obstáculo en nuestro trabajo. Estereotipos. Claro, nos estereotipamos, es decir, asumo conductas de otras personas, así como son cierto tipo de civilizaciones o de culturas, así quiero ser yo también, y entonces cambio lo que ha sido tradicional en mí a lo que es ahora una nueva forma. Un ejemplo de esto, que ya lo veremos, es el estereotipo alimentario. Pues ahora tengo que comerme carne cruda, carne roja, porque ese es el estereotipo, ya no carne bien asada, porque eso no está bien. Yo tengo que saborear bien la carne con un buen vino, porque eso me da pues reconocimiento, prestigio, me da caché, y me he vuelto un estereotipado, dejando de lado alimentos que son nutritivos y preparados de una manera distinta. Costumbres, formas de cómo yo actúo, que pueden resultar inadecuadas y que pueden ser pues las que conduzcan a esta diseminación, a esta transmisión de enfermedades. Condicionantes sociales. Insisto, ustedes de aquí van a sacar simplemente la aplicación en el COVID. Sociales, religiosos, ocupacionales, educativos, nutricionales. Todo esto tiene que ver con cómo nosotros entendemos el proceso salud-enfermedad y de qué manera actuamos. No haga esto, pues tengo que hacerlo. O hago una cosa que sea media parecida, porque yo me considero de que soy completamente superior a los demás, entonces no hago caso de lo que me dicen. Entonces ese tipo de conductas es lo que nos ha llevado a esta situación que tenemos ahora con el COVID. Y también van a estudiar, ustedes van a revisar qué es la salud ambiental, pues ya hablamos uno de los componentes importantes, los determinantes ecológicos. Y aquí los hemos dividido en ejes: agua, aire, suelo, flora, fauna. Básicamente la geografía natural que estudia, pues justamente esto. ¿Cuáles son las corrientes de agua? ¿Cómo son la temperatura? ¿Cómo son las corrientes de aire? El suelo, ¿cómo se establecen ahí cierto tipo de cultivos? La flora, flora que puede conducir pues a el desarrollo de cierto tipo de barreras de protección, o que puede ser mal utilizada y provocarnos más bien problemas, como es el caso de sembríos de amapola para sacar pues de ahí drogas que pueden resultar económicamente muy rentables, pero que suplantan la posibilidad de que tengamos un área más bien dedicada a otro tipo de cultivo. Y la fauna, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Enfermedades zoonóticas, es decir, afecciones transmitidas desde los animales al hombre. Y determinantes sociales, ya les decía, la estructura de la población. ¿Cómo es lo que está la pirámide de población actualmente? Ha cambiado, ya no es esa pirámide de base ancha, como va haciéndose un dibujo distinto, porque la esperanza de vida ha ido incrementándose, ha ido aumentando. Y entonces, población, ¿cuál es la de mayor riesgo? ¿Cuál es la de menor riesgo? Educación, pues los niveles. Prácticamente estamos nosotros en un nivel de un analfabetismo con una primaria incompleta, que eso es lo que más tenemos en el Ecuador y que no es pues una condición adecuada. El trabajo, de qué manera facilita pues esta transmisión de enfermedades. Ahora el teletrabajo, ¿por qué se hizo? Para evitar justamente que esos espacios de eh, trabajo conjunto pues constituyan más bien una fuente de infección. La vivienda, ya recuerden ustedes, en tercer semestre estudiamos mucho esto de vivienda, la alimentación,
el transporte, pues la movilidad humana ahora ha hecho que por eso tengamos la pandemia, justamente porque la enfermedad se vino desde China hacia el resto del mundo. El vestido, que es también parte de estos estereotipos y que nos van o nos pueden proteger o exponer a cierto tipo de afecciones. Aunque se crea que la recreación, el deporte, el entretenimiento son más bien factores de protección, pueden resultar factores de riesgo por la exposición que podemos tener ahí a cierto tipo de microorganismos. ¿Cómo tenemos que responder entonces? Tenemos que buscar qué hacer. O nos metemos en este ciclo de competencia versus solidaridad, y lamentablemente los médicos nos hemos ido hacia lo que es la parte de desarrollo individual, vamos perdiendo la solidaridad. ¿Y qué elementos intervienen ahí? La globalización, la internacionalización del conocimiento, pues lo que ha permitido es de que tengamos acceso a información producida, pero en horas antes por esta rápida difusión que tenemos. Pero lamentablemente eso, ¿a dónde nos está llevando? A una forma de vida reduccionista, a un aprendizaje reduccionista. Solamente lo más pequeño. No, pues los médicos tenemos que ser de una visión amplia. Está bien que estemos buscando la información precisa, actualizada, pero no centrarnos en elementos demasiado particulares y perdemos de vista el conjunto. Miren ahora que la guerra biológica toma otra vez fuerza. Se ha discutido de que el COVID ha sido pues preparado como parte de una estructura ya política para empezar a trabajar bajo esa visión de aniquilar a la población. Antrax, otro tipo de microorganismos, de virus que se utilizan en estas guerras en Irak, en Irán, en Afganistán. Y lo último, los memes y el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? Es la capacidad que tengo de tomar mi decisión. Yo soy quien decide, yo soy quien define qué es lo que debe hacerse. Y eso es lo que les decía hace un momento. Ustedes toman la decisión. Y han visto en las historias clínicas quién establece pues la prescripción. Es el médico tratante. Él es el que dice, yo le voy a hacer tal examen, le voy a prescribir tal medicamento. Ese es el libre albedrío, es esa capacidad de tomar sus propias decisiones. Pero ¿qué son los memes? Son estos elementos que vienen a afectar esa capacidad de tomar decisiones. Yo pienso que debe hacerse así. No, no, no. Mejor haz de esta manera. Y me dejo llevar, y me dejo obnubilar, y tomo decisiones que pueden ser erróneas, pueden ser equivocadas. Entonces, no se dejen impresionar, no se dejen convencer con mucha facilidad. Si ustedes están seguros, ustedes tienen el conocimiento como para tomar una decisión, tómenla pues y defiéndanla, argumentenla. No simplemente dejar las cosas así porque es que el otro hizo esto, pues está bien que haga él, pues, pero usted tiene que ser un nuevo ente de salud que tome sus propias decisiones. Entonces, sobre esto es lo que planteamos este método que vamos a estudiar, lo de la toma de decisiones clínicas. ¿Cómo el Estado establece pues un poco el tema de lo que es la salud? Es un derecho que está garantizado en la Constitución. Estructura el sector salud. Lamentablemente, el gobierno anterior, los gobiernos anteriores lo que hicieron fue echar
abajo toda la estructura del Sistema Nacional de Salud. Y lamentablemente esas fueron las consecuencias. Ahora nuevamente se está buscando reestructurar el Sistema Nacional de Salud. Miren que el organismo que comandaba todo esto era el Consejo Nacional de Salud, el CONASA. Y en ese Consejo Nacional de Salud pues estaban representadas instituciones públicas, privadas, la ciudadanía, las universidades, estos organismos privados sin fines de lucro. Tuve yo la ocasión de ser representante de las universidades en el Consejo Nacional de Salud y ahí pues se revisaban todos aquellos temas que ameritaban una decisión para que se aplique a nivel nacional. Pero eso fue suplantado pues y el ministerio asumió la rectoría total y pues simplemente lo que decía el ministerio era lo que se hacía y el Consejo Nacional de Salud se acabó por, no se desintegró porque la ley no fue eliminada, pero perdió por completo protagonismo y más que todo pues las resoluciones que tenían ese carácter vinculante. Ahora volvemos nuevamente a lo que es este tema de la prestación de servicios y la estructuración de los modelos de atención y de gestión. Ahora el Ministerio de Salud tiene pues dos viceministerios, el de Gobernanza y el de Servicios de Salud, justamente que vayan hacia lo que es la gestión y la atención. Los recursos humanos, para eso se están formando ustedes, para que sean quienes lleven adelante todas estas estructuras directivas. Les tocará a ustedes en algún momento ser también pues autoridades y si no pues en nuestra consulta, en nuestra práctica diaria tenemos que aplicar todas aquellas recomendaciones y nuestras decisiones tienen que ser las más adecuadas. Desde luego con un financiamiento suficiente que permita pues cumplir con el presupuesto y con el detalle de las acciones. No se olviden que también es importante pues la investigación científica. ¿Y cuáles son esas líneas de investigación? Tecnológicas, en bioseguridad, en el impacto de las acciones en la sociedad, en la disponibilidad de los recursos de salud que tenga la población, para estudiar el costo de esas prestaciones. El tema de resistencia a los antibióticos, de resistencia antimicrobiana, temas como la dependencia, el oportunismo biológico. Ahora están hablando pues del famoso hongo negro, ya lo estudiaremos, la mucormicosis. Este es un oportunista, los hongos oportunistas, Aspergillus. Recuerden que también habíamos estudiado eso. Aspectos que tienen que ver con la salud individual y colectiva, con los ámbitos de la regionalización, del acceso, estudios de biología molecular. Es decir, fíjense ustedes de que no nos estamos volviendo reduccionistas, sino que tenemos que hacer investigaciones en diferentes ámbitos, en diferentes campos que permitan cumplir adecuadamente con nuestra tarea. ¿Cómo ha sido pues la evolución en la enseñanza médica? Desde Aristóteles. ¿Qué eran los médicos? Eran más higienistas. ¿Por qué razón? Porque la teoría aristotélica, ¿qué es lo que hacía referencia? A la intervención del ambiente. Y entonces un ambiente limpio, un ambiente sano, era lo que se buscaba. Y los médicos pues tuvieron esa característica de ser una profesión de tipo higienista. Luego, pues que ya vino el desarrollo de lo que era la identificación de los agentes, ¿en qué se convirtió el ejercicio médico? Un ejercicio eminentemente biologista. Y recordarán ustedes si estudiaron, se desarrolló la teoría unicausal de las enfermedades. Agente, enfermedad. Por eso hablamos estrictamente de una formación y de una gestión de tipo biologista. Pero luego pues ya pasamos a lo que era el estudio de los signos, de los síntomas, la construcción de síndromes
Y entonces el modelo de gestión se hizo un modelo medicalizado. Es decir, solo los médicos podían ser los que podían cumplir con acciones de salud. Pero luego, pues, se dio cuenta de que el médico per se ya no podía. Y entonces el desarrollo tecnológico implicaba que el hospital venía a ser el centro de estudio y el centro de práctica. Y el modelo se volvió hospitalario. Pero lamentablemente tampoco dio resultado porque solo al hospital llegan los problemas de afecciones ya severas, terminales, y los problemas de atención en primer nivel, los problemas que pueden ser resueltos sin necesidad de ir al hospital, son los que rebasaban esa capacidad. Y entonces, ¿qué se cambió? A un modelo salubrista, que tenía como base, pues justamente el trabajo en la comunidad. Y finalmente, pues el modelo gerencial, en el que tiene que ver la calidad en la prestación. Aquí nosotros nos hemos quedado entre lo tecnológico y lo salubrista. No llegamos a tener una clara determinación de qué mismo hacemos. Ustedes se forman en el hospital y muy poco en la comunidad. Y les toca ir a trabajar en la comunidad y muy poco en el hospital. Entonces es al revés lo que estamos haciendo. Y esta situación, pues, nosotros tenemos que modificarla porque no toda la vida van a pasar en el hospital, sino que también se puede hacer una adecuada y eficiente actividad de salud en el nivel comunitario. En cuanto a la enseñanza médica, ¿qué es lo que hemos tenido? Pues igual una evolución. Y ahora, ¿qué es lo que vamos de lo magistral a lo presencial y ahora a lo virtual? Y los modelos de aprendizaje también han tenido que irse ajustando. El ABP, la medicina en evidencias, el estudio por problemas, los mapas conceptuales, los mentefactos, las lecturas y análisis, y la toma de decisiones, que es justamente ese mecanismo que nosotros vamos a aplicarlo en el estudio de estas enfermedades infecciosas. Simplemente para recordarles las competencias, el perfil profesional que debemos desarrollar, conocimientos, el saber, actitudes, actitudes y valores es el saber ser y las habilidades del saber hacer. En esta modalidad virtual hemos visto realmente que los valores se han ido contra el suelo. Las trampas, las copias, las suplantaciones están a la orden del día y eso pues no habla bien de la característica del ser. Entonces no se olviden. Saber, saber hacer y saber ser. ¿Cómo vamos a enfocarnos con las enfermedades que vamos a estudiar? Por los agentes causales. Y entonces vamos a estudiar enfermedades bacterianas, parasitarias, virales, micóticas, emponzoñamientos y accidentes que pueden darse por calor y frío. Y también podemos estudiarlas, y así la vamos a hacer, por los mecanismos de transmisión. Para no ser estrictamente biologistas, vamos a hablar sobre la transmisión, es decir, por qué aparecen estas enfermedades, por qué se diseminan, por qué se transmiten, por qué las personas se contagian. Entonces vamos a ver, enfermedades vectoriales. Vamos a estudiar el paludismo, Chagas, la filariasis, leishmaniasis, el dengue, chikungunya, Zika, fiebre amarilla. Vamos a estudiar las enfermedades de animales que pasan al hombre, la zoonosis, la rabia, la brucelosis, la leptospirosis, la peste, la teniasis y cisticercosis. Las infecciones de transmisión sexual,
que son las supurativas, ulcerativas, cutáneas, el VIH, las enfermedades de transmisión alimentaria, las diarreas, el cólera, la salmonelosis, la tifoidea, la intoxicación alimentaria, los temas de accidentes por animales venenosos y las pandemias como la que estamos viviendo. ¿Cuáles son las características que debe tener un médico tropicalista? Y a eso es a lo que nos vamos a referir, no como especialistas, pero sí como profesionales que pueden manejar este tipo de afecciones. Primero, competentes en la evaluación y manejo inicial de los casos. Si hablamos de que en el primer nivel podemos hacerlo, pues tranquilamente podemos resolver el problema. Pero ustedes están en capacidad para diagnóstico, clínico, de laboratorio y tratamiento. Atención de emergencias en el nivel primario. Desde luego, una mordedura de una serpiente es una emergencia y ustedes tienen que manejarla y van a aprender a manejarla. Tienen que adecuar todo su conocimiento para que las pruebas diagnósticas que soliciten sean las que tengan pues un alto peso, que nos permitan llegar fácilmente a un diagnóstico definitivo, no pedir por pedir, sino las que sean necesarias y esperando saber qué resultados podemos tener allí. Tienen que estar altamente capacitados en la prescripción de medicamentos. Yo insisto en esto, la prescripción les falla. Ustedes pueden haber tenido una gran capacidad de revisión de información, pero el rato preciso no saben qué recetar. Y eso tienen que hacerlo ahora de la mejor manera, ¿no? Y también tienen que estar capacitados para lo que es el control y la vigilancia epidemiológica. Es que de lo contrario no podemos nosotros controlar, combatir estas enfermedades si no sabemos qué es lo que está pasando en la comunidad. Bien, entonces, pues aquí lo que consta en el sílabus, estamos ahora en la unidad 1, en generalidades, estamos justamente hablando de la práctica médica y la toma de decisiones que veremos en la siguiente clase, las medidas de lucha y de control, qué vamos a hacer para controlar estas enfermedades, y las afecciones que ya de manera general pues han sido planteadas, ¿no? Enfermedades vectoriales, icterohemorrágicas, el COVID, las de transmisión sexual que habíamos visto, la gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis, candidiasis, sífilis, herpes, condilomas. En el pulmón tropical, pues volveremos a estudiar las micosis, la paragonimiasis. Daremos mucho énfasis a las enfermedades transmitidas por agua y alimentos, las diarreas y las intoxicaciones alimentarias. Nos dedicaremos más en la zoonosis a lo que es el manejo de las mordeduras de perro y la rabia, la brucelosis, y estos accidentes por la mordedura, la picadura de animales venenosos. Una reflexión: los seres humanos constituyen el centro de toda atención. Es básico, es nuestra primera responsabilidad. ¿Por qué? Porque tienen el derecho a tener una vida saludable, salud, en armonía con el ambiente natural y cultural. Entonces, no es simplemente el hecho de que no tengamos manifestaciones clínicas de alguna enfermedad, sino de que tengamos realmente una vida saludable, tanto en lo biológico, en lo psicológico, en lo social y en lo natural. Bien, entonces, jóvenes, esto es, pues, de manera general, la introducción que estamos haciendo al desarrollo de nuestra asignatura. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud de parte de ustedes?
Bien, entonces, a ver, para el día lunes próximo, vamos a tratar entonces lo de la geografía médica, ¿no? ¿Cuáles son estos componentes que habíamos revisado ahí? Escriban ustedes un breve ensayo de cada uno de esos componentes, cómo mira cada uno, qué son y de qué manera intervienen en la presentación de las enfermedades infecciosas. Y el próximo día, lunes, nos estaríamos viendo pues a las 4 de la tarde. A ver, a propósito de esta clase de lunes, Janet, ¿dónde anda? Janet, se nos fue. Doc, tiene ahorita algunos problemas de internet y se le está saliendo del Teams. A ver, bueno, pero cualquiera, usted mismo, a ver, señor Mejía, lo que quería preguntarles es cómo está su horario el día lunes. Eh, Tenemos clases casi todo el día, Doc. Tenemos libre de 2 a 4 de la tarde, de 11 a 12 y de 8 a 9 de la mañana. No, les decía, después de ustedes tienen conmigo de 4 a 6. Sí. Entonces, a ver, no nos vamos a llevar las 2 horas, sino vamos a tratar de ser un poco menos complejos en el tiempo. Les vamos a dedicar esa hora para la presentación de casos. Entonces, eh, estaremos pues más o menos tipo 4:15 hasta las 5 para que ya podamos hacer esa revisión. Muchas, Si es doctor, muchas que gracias. no llegaríamos a completar algún tema, pues nos tomaríamos un poco más de tiempo. De lo contrario, pues estaríamos tomándonos una sola hora en la tarde del lunes, ¿no? Entonces, a ver, para este lunes preparen esa tarea, la suben al aula virtual y la discutimos en la tarde. Hecho. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Si no, pues entonces nos vemos el lunes. Listo. Ya pues chicos, entonces que les vaya bien. Gracias, Doc. Gracias, Doug. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego.